Este trabajo documental se realiza en el marco de la Maestría de Sociología de la Universidad Nacional del Sur, de acá de Bahía Blanca, y bueno, tiene el desafío de dar cuenta de cómo son los procesos de envejecimiento, cómo funciona la vejez o opera en nuestros tiempos la vejez. Y en ese desafío es que hemos intentado hablar con expertos, por un lado, para conocer un poco desde la ciencia y echar mano a algunas herramientas de cómo se aborda la problemática de las edades, cómo ordenan el ciclo vital, desde la antropología, desde la historia, en particular desde la historia social, desde la ciencia jurídica, desde la comunicación. Fundamentalmente también hablar con nuestros adultos mayores. Cuesta tanto vivir el envejecimiento, esta idea de que uno se jubila y parece que no solamente se jubila en el trabajo, sino que se jubila de todos los espacios sociales. Hoy en día, las canas, el paso cansino, digamos, parece que constituyeran espejos en donde no nos queremos mirar. Y verdaderamente, en esta sociedad donde se conoce el precio de todo y los valores de nada, seguimos creyendo fervientemente de que son nuestros viejos los mejores transmisores de los valores de nuestra sociedad. Vejez, yo voy a aclarar que tengo 81 años, es una construcción. Uno no tiene que, lentamente, uno tiene que saber que va a llegar a eso, pero como una cosa normal, completamente normal y con alegría de saberse bien, de, como dice él, tener un rol dentro de la sociedad y tener unos 81 años con mucha alegría. Yo les voy a contar una cosa. Hoy mi hijo me mandó un saludo para el Día de la Mujer y a las hermanas y a mí. Y entonces dice, y a la que tiene juventudes acumuladas. Ay, estuvo bien, por no decirte perfecto, que ya estás grande. Bueno, así que por eso, yo creo que es un proceso que no es nada traumático, que las arrugas están y están, como decíamos hace un rato, vos tenés ganas de maquillarte, tenés ganas de pintarte los labios y lo haces y las arrugas están. Esa es mi posición. ¿Puedo opinar? Coincido con lo que dice Gigi, pero en la vida hay momentos en que uno es rebelde frente al tiempo. Es decir, hay una rebeldía frente al tiempo, frente a las arrugas, frente a todo eso. Lo que pasa es que todo depende de la filosofía de vida que uno haya construido. Los imponderables, las cuestiones que pasan en la vida, hace que uno las tome de otra forma si uno tiene una filosofía de vida. Y me parece de que ahí es donde está la construcción, porque en la vida, ¿quién no ha dicho, ay, ¿por qué se pasa tan rápido el tiempo? ¿Por qué se pasa tan rápido la vida? En definitiva, somos finitos y sabemos de que se termina en algún momento, pero tener algunos proyectos, aunque sea cortitos, sé de que acá hay personas que van a leer cuentos a las escuelas, eso es como que también las dinamiza, les contagia esa energía. A mí me pasa particularmente de que cuando estoy con gente joven,
me transmiten energía. Y hay personas que protestan, ¿no es cierto?, con la juventud y demás, quizás por este tema de no haber superado el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno ve a la vida en un transcurrir y como una película, me parece que es linda, y que me parece que este es el paraíso para los que somos agnósticos, y que siempre hay algo más que hacer. A la antropología le interesa esta cuestión de la constitución de la persona. ¿Qué es la persona? Tenemos autores como Bronislaw Malinowski, que funda lo que es el análisis y el estudio de los ciclos vitales, allá por el año 1915, 1913, que comienza sus trabajos de campo, y es una de las primeras personas en analizar cómo en una cultura se organizan, digamos, los distintos estadios por los que pasan las personas. Y él se da cuenta que esa organización de estadios, de hecho él la llama el ciclo vital, es diferente en distintas culturas y constituye de manera distinta y diferencial en función de los derechos que se le otorgan a esos sujetos a lo largo del tiempo y a medida que va pasando por una serie de procesos que lo constituyen como persona. Va a haber otro autor que se llama Lévi-Strauss, que va a plantear el concepto de persona a través de las máscaras. Y él va a decir, las personas, en realidad el concepto de persona viene del concepto de máscara. Nosotros nos ponemos distintas máscaras a medida que vamos pasando por los distintos estadios del ciclo vital, y por otro lado nos ponemos distintas máscaras a medida que pasamos por distintos roles institucionales a lo largo de la vida. Por lo tanto, utilizamos una máscara cuando somos niños, otra máscara cuando somos adultos, otra máscara cuando somos adultos mayores, y esa máscara está constituida por, digamos, toda la sociedad. Y hay ciertos comportamientos que se esperan que el sujeto que utiliza esa máscara respete, ¿sí? Hay ciertos comportamientos, y en esa constituir comportamientos refiere tanto a derechos como deberes. Esto es lo que no me puedo olvidar cuando salgo de viaje. El reloj. ¿La bombacha? Esto es indispensable. Esto te puede salvar la vida. Este es imprescindible. Vivo con los sombreros puestos. Lo que no me puedo olvidar cuando me voy de viaje es el bronceador. Los anteojos y una amistad que me acompaña en el viaje. Mi rosario. Lo que no me puedo olvidar son las cartas para jugar con mis compañeros. No me puedo olvidar los lentes. Como una de las cosas primordiales, equipo mate, celular. Sí, el objeto que no me puedo olvidar es el pañuelo, porque tengo el cogote largo, entonces me lo tengo que poner aunque haga calor. Me disimula. Una lapicera y una libreta para anotar todo. Pero después llevo de todo, en el bolso llevo de todo. Es una almohadita que tengo. Me la pongo detrás, en el cuello o en la espalda, pero eso no me lo olvido. Algo con lo que rezo. Lo que no me puedo olvidar son mis camisas. Una almohada y una manta. Es lo primero que pongo. Lo necesario para la coquetería de una mujer. Y un documento, que es lo más necesario para saber quién sos, por lo menos, si te perdés o algo. Lo que no me puedo olvidar cuando salgo de viaje, lo primero que agarro es esto. ¿Está bien? Las pastillitas es la que no puede faltar, ¿sí? Porque siempre hay un imprevisto. Un tema no menor, sí, y que también tiene que ver con la construcción social, es un poco hablar de cómo se llevan con el cuerpo. Si les pesa, si no les pesa, si siempre han tenido la misma relación. Digo, hay temas que a veces son tabú para la sociedad, hablar de la sexualidad,
digamos, pareciera que uno tiene un momento para pensar en la sexualidad y no toda la vida. La erótica no es más que otro espacio en donde es la construcción social de esa sexualidad, cuáles son aquellas cosas que son tal vez, porque como decía Hegel, el deseo es social, uno desea lo que desean los demás. El deseo construye. El deseo construye y también el deseo permite proyectar y seguir teniendo sueños. Entonces, por supuesto, son preguntas donde muchas veces uno ve que algunos médicos que tienen tal vez un contacto más directo, tal vez no preguntan ni ayudan a resolver estas cuestiones. Entonces, bueno, es un tema, nos parece importante. Algunas veces parece que fuera un tabú hablar del cuerpo, ¿no es cierto? Yo les digo mi experiencia. Yo tuve un problema de poliomielitis a los 2 años. O sea que yo llevo un peso en mi cuerpo y que lo estoy sintiendo también ahora y agravado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Uno tiene que verlo con una proyección. Entonces, uno puede hacer otro tipo de cosas que antes lo hacía y que ahora no los puedo hacer. Por eso yo me dedico al tango. Vengo a cantar acá en este lugar, voy a cantar en otros lados. Y tengo la esperanza, se lo decía acá a Luis, de ir a Cuba, porque estuve en Cuba hace 20 años y no pude hacerlo, llevarme un pendrive con una pista y cantar un tango. Entonces, la cuestión esta del peso del cuerpo algunas veces se trata de suprimir con algunas otras actividades. Y con respecto a la sexualidad, y bueno, indudablemente de que el paso del tiempo nos pasa también la factura, ¿o no, Gigi? Pero bueno, para eso están los recuerdos. Que a veces también falla. Uno no se acuerda más. Pero es buen recurso, Me olvidé. ¿Mi vejez? Mi vejez. Me gustaría cuando sea viejo. Me imagino, creo que de grande me imagino. En realidad es la primera vez que ustedes me hacen pensar en mi vejez, no ahora con la pregunta. Otro de los temas en los que estábamos trabajando, un poco intentando ver su opinión, es cómo se imaginaban de jóvenes. Digo, pensaban en la vejez, pensaban en que iban a crecer, que iban a tener hijos o ser abuelos fundamentalmente, y si las vivencias de hoy se parecen a esos recuerdos, digamos, que tenían de joven, o si verdaderamente lo viven mejor o lo viven peor, y en todo caso, ¿qué modificarían para adelante? De joven uno se piensa viejo porque tampoco piensa en la muerte, digamos. Lo que pasa es que llega un momento de la vida donde se empieza a darse cuenta de que, digamos, la finitud. Exactamente. Sí, la finitud. Es decir, es más, dicen que la mujer llega más o menos ahí en el periodo de la menopausia. Es decir, cuando se da ese cambio orgánico importante, donde ya, digamos, percibe que, bueno, acá por lo menos algo se terminó. Bien, ese tema es uno. Verdad. Y repito, creo que es uno de los problemas, el de la soledad, de no estar preparado para, estoy hablando siempre a nivel social, no personal, no se prepara la sociedad como para ese tiempo donde el adulto mayor, por las circunstancias de la vida, se empieza a encontrar solo, porque incluso ya hasta no comparte ciertas cosas con las generaciones nuevas. La gente joven se vaya, es lógico que se vayan, y uno tiene por qué reclamar porque hizo lo propio en su momento. Bueno, esto es, creo que uno de los temas cruciales también del adulto mayor y de la vejez. De ahí la importancia de mantenerse a sí mismo, mantener la actividad. Es muy importante. Reconstruirse. Te da salud. Esto salud del cuerpo mental. también tiene que ver con eso. Claro. El cuidado de la salud es fundamental. Sí, es fundamental. Es fundamental. Si no te cuidas vos. Hemos aprendido a comer sano, bien. Exactamente. Ahí hay un pensador que es Richard, que habla de la identidad narrativa. Entonces dice cómo uno también es relato. Digamos, no solo, y cómo ese relato, que por supuesto echamos mano a la memoria, sobre todo, digamos, para sostenernos, para hilvanar ese que hemos sido de niños, de jóvenes, de adultos. Respecto de la vejez, lo más importante de todo es aquello que Martin Heidegger decía, el olvido del ser. El hacer consistir el ser
en esa subjetividad ontológica de contenido argumental metafísico, es lo más difícil de la vejez. El sujeto debe consistir en la intermediación de su relato consigo mismo, con su voz interior, como decía Atahualpa Yupanqui, y con el encuentro con los otros, al decir de Lacan, debe hacer consistir su ser, y su ser consiste en el discurrir de su pensar. Y él decía que solo envejece el que deja de pensar. Vos me habías preguntado en algún momento por la vejez y el cuerpo, ¿no? Y esto me parecía bien interesante pensar cómo es que cuando llegamos o empezamos a transitar tiempos de vida, tiempos de ciclo vital, en donde el cuerpo nos va poniendo límites, nos vamos dando cuenta que estamos ante la posibilidad de la finitud de la vida y la posibilidad de, de esta idea de la no inmortalidad que tenemos. Los humanos creemos o nacemos pensando que vamos a vivir eternamente. Y cuando el cuerpo nos empieza a poner estos límites, ya no podemos salir a correr, tenemos que salir a caminar, ya no podemos hacer ciertas actividades que por ahí hacíamos de jóvenes, qué sé yo, nos duele la rodilla si taconeamos y bailamos flamenco, como era mi caso, ya no podemos seguir yendo. Entonces empieza a aparecer la posibilidad de que en algún momento esa vida se acabe. Es muy difícil la vejez porque desmenuza la ontología del ser, porque son los tiempos en que la muerte se siente como una cercanía y el proyecto de futuro se acorta. Y es lo más trágico que vive el geronte. Mientras que cuando alguien es más joven, vamos del existir al ser. En el geronte, el existir y el ser tienen una carga de inmediatez tremenda. No sé si soy optimista, porque el mundo de hoy es muy de la inmediatez, y hay una promoción de propaganda de la eterna juventud. Hoy no se admira la vejez como se la admiraba en los tiempos de Andrés Maurois, de Paul Valéry, épocas en que la vejez era tenida en cuenta. La misma época que vos marcás de Quiquerón y de este sujeto Aristóteles y Platón. Hoy no hay esa comunicación con la vejez. Yo creo que más que la sabiduría, el hecho de que las arrugas realizan, en el sentido de mi amigo Luli Calderaro, las arrugas realizan la obra. Crítica a la razón pura lo escribió casi a los 61, para 62 años, Immanuel Kant. A los 56 años se posa en una cama y escribe Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Hay obras que evidentemente se acompasan con las huellas de los años. No me acuerdo quién fue, no sé si te acordás vos, Mónica, quién fue aquel que dijo que la belleza era el símbolo de los símbolos que todos los expresa sin decir nada. Paul Valéry. Y que la experiencia era como una luz que a la vez que ilumina, quema. Veo una mujer con algunas señales del paso del tiempo en la cara. Barba blanca, algún sombrero de época. Voy a estar pelado. Con arrugas, el pelo blanco. También imagino una mujer muy coqueta, vestida de blanco. Flaco. Con más barba, espero estar todo tatuado. Me imagino delgada. Petizo, gordito, con poco pelo, sin barba y estaría en Italia.
Este trabajo que estamos haciendo justamente se llama Los derechos no envejecen. Claro. O envejecer con derechos, que envejecer intenta con derecho, dar porque cuenta. El envejecer tiene que ver con la vida. Exactamente, de que uno No tiene hay un ningún proyecto problema. vital Pero en cualquier sí. momento de la vida y Sí. que necesariamente tiene que ser también una preocupación de los estados y de la sociedad de atender como corresponde y como esas porque intenciones. nosotros, como todos los jubilados, aportaron, eso es lo que me da bronca, aportaron para tener una buena calidad de vida cuando uno se jubila, y resulta que de acuerdo a los vaivenes de cada gobierno, nosotros siempre tenemos que nos toca la peor parte. Cuando hablamos de las personas mayores, los viejos, la tercera edad, los ancianos, ya ahí entramos en un problema de comunicación. ¿Cómo los nombramos? Uno dice los abuelos desde el corazón, ¿no? Los abuelos nos pueden dar mucho, nos pueden enseñar mucho, tienen mucho para decir, tienen mucho para comunicar. Y ahí me parece que el somos lo que hacemos entra en nosotros, ¿no? Estas personas que nosotros decimos, la tercera edad, que también a uno lo enoja mucho, esto de la tercera edad, esto de dividir en capa la vida, me parece que ahí hay que hacer un gran corte y decir, somos nosotros mismos y somos nosotros los que vamos haciendo la vida para cambiar lo que somos. Entonces, acá está el gran desafío de cómo seguimos recorriendo este itinerario vital para convertirnos en adultos mayores, y cuando nos convertimos en adultos mayores, también seguir generando vida. A ver, el somos lo que hacemos para cambiar lo que somos porque hubo personas que nos invitaron a ser. Y ahí es donde me parece que toman un papel muy importante estas personas mayores que tienen tanto para decir y tanto para comunicar. Llámese como se llame, jubilado, adulto mayor, abuelo. Son todas características que cada uno en su léxico las utiliza. La cuestión es cómo nos respetan y cómo también respetamos. Me acuerdo siempre cuando yo era joven, decía Shakespeare que los viejos desconfían de los jóvenes porque ellos fueron jóvenes, ¿no? Y entonces ahora hay veces que en las ruedas, no, pero mirá la juventud ahora. Yo digo, y me acuerdo de esto de Shakespeare, que lo hizo allá por el año 1700. Sí. Entonces, Alejandro Pushkin decía que admiraba a los viejos porque se veían más alegres que los jóvenes. Y en algunas reuniones donde están en un grupo de mayores, algunas veces tenemos nuestra participación, que si la queremos, si nos dan también, tenemos nuestra participación y podemos pasar un momento de alegría también y de aportar. Porque nosotros, los mayores, también tenemos que aportar para la concordia, para la armonía, Claro, y no eso ser sabes que es los una viejos visión, cascarrabias. Es una visión optimista, creo, no me parece Sí, mal, sí. pero muy, digamos, que es novedosa, ¿sí? Creo que no es la misma visión que se tenía hace 50 años. No, por Simone de supuesto. Beauvoir tiene un relato, una anécdota Sí, con respecto a eso. Ella también habla mucho de la soledad y que el viejo es el que se autoflagela quedándose solo, pero porque además hay motivos. La pérdida de la audición, la pérdida de la visión. claro, Es decir, hay circunstancias que hacen que la persona adulta, mayor o vieja, es decir, se vaya aislando como un mecanismo de defensa también. Claro. Y ella relata en un hecho anecdótico de una amiga suya que era una mujer muy mayor, pero mantenía una figura muy, muy juvenil. Entonces un hombre la viene siguiendo atrás y la quiere abordar, y en el momento que la mira, es decir, se acerca, llega hasta donde está ella, la mira, le ve la cara, o sea, se da cuenta de la edad de la mujer y se va. Es como mirar a Mirta Legrand ahora. Bueno, claro, podría ser. Eso Bueno, se ve pero mucho. Simone de Eso se ve Beauvoir, mucho. Simone de Beauvoir Sí, tiene un libro que se llama La vejez. La vejez, sí. Cuando ella conversaba con otros, digamos, académicos, justamente lo que planteaba que ella trabajaba sobre vejez porque era un tema, digamos, que los demás no lo hacían y que si ella no lo hacía, digamos, iba a quedar siempre pendiente. Y es un poco, digamos, la intención también de esto, de empezar a hacer visible, aquellos temas que como sociedad nos ocupan. Cuando se trata de hablar del adulto mayor,
ahora también voy a mencionar otras cuestiones, se trata de un individuo contextualizado, un individuo específico, con sus necesidades, sus carencias, sus vulnerabilidades, sus debilidades, que precisa ser reforzado. Algo que sabemos hoy en día claramente es que no existe un nivel de igualdad abstracto para el derecho. Hay situaciones de debilidad estructural que precisan ser reestructuradas para que tengan una igualdad real. Si los derechos envejecen o no envejecen, me parece que es relativo al tipo de sociedad que estamos viviendo. Lo que creo que envejece es lo biológico y hay que tutelar al que envejece. Habría que reestructurar toda la sociedad nuestra, ¿no? Habría que reestructurar toda la sociedad para entender que el que envejece no es un sujeto que hay que desechar. Como hoy lo tenemos como un sujeto a desechar, desgraciadamente, o así por lo menos es lo que está viendo, tenemos que retutelarlo para, como decía hace un rato, empoderarlo nuevamente. Para mí el derecho ni envejece ni no envejece. Nunca es joven el derecho y nunca es viejo el derecho. El derecho sirve o no sirve. Por lo menos esa es mi concepción. El derecho tiene que ser operativo o no serlo. ¿Es útil o no es útil? Y esto es muy importante, porque el derecho, contrariamente a lo que muchos piensan, no está para hacer justicia. Pero no siempre el derecho va a ser bueno o malo, será correcto o incorrecto, útil o inútil. Bien, servirá para lo que deba servir. Los romanos fueron legisladores y los griegos fueron filósofos, bien, y los egipcios fueron maestros. Lo que pasa es que nos olvidamos de todo porque les quemamos todo lo que tenían ahí escrito. Entonces no sabemos nada, pero ellos hablan de lo que hablaban los egipcios. Lo que quiere decir que la sabiduría ya venía de antes, bien, ya venía de antes y estos tipos se la apropiaron. Los romanos son eminentemente prácticos, bien, eminentemente prácticos, por eso la figura del pater familia. ¿Qué es el pater familia? El derecho romano tiene para él claramente un sujeto que tutela todo el arco de situación familiar, es un sujeto sabio, digamos, es un sujeto no ya a proteger, sino que es el eje sobre el que gira la familia, es el eje sobre el que gira la propiedad, bien, y sobre el que va a girar el derecho de los demás sujetos. Bien, para los griegos el anciano era el transmisor de la ley, bien, porque la ley era netamente oral antes. Era netamente oral, y tuvieron que venir los romanos a plasmarla en la piedra, las 12 tablas. No había una edad jubilatoria, porque este concepto de jubilación es un concepto netamente económico liberal, es algo más bien modernoso. Está claro, o sea, vos te jubilás a los 65 años porque hay todo un Estado que está regulando quién ingresa y quién egresa del mercado. No existía un concepto de mercado en términos financieros en Roma, sino en términos económicos, que es distinto. Nosotros hoy en día confundimos lo económico con lo financiero, que es el gran dramatismo de nuestra sociedad actual. Bueno, eso no existía en la antigua Roma, porque no existe un capital especulativo. Bien, la persona invertía o no invertía, y vos mientras estuvieras activo, servías. Bien, está claro que en la antigua Roma, un discapacitado que nacía no servía y era eliminado, y un tipo que ya no, también pasa a estar en la exclusión, pero porque ya no tiene nada que aportar. Bien. No se puede mantener ociosidad en una sociedad que tiene que tener todas las fuerzas vivas empujando. Bien, todas las fuerzas vivas empujando. ¿Por qué tenemos esclavos? Porque no tenemos máquinas. Todas las fuerzas vivas. Un esclavo viejo, inútil, es basura, porque es cosa. Mi vejez, ¿cómo me la imagino? Tomando mate, charlando, vieja, fea. Tranquilos en nuestra casa, esperando la visita de ellos, de nuestros hijos. Tomándome la pastillita para los dolores de rodilla. Me juntaría con mis amigos y vería todos mis videos de chicos. Tratando de no trabajar más. Leyendo algo, pasando el día. Después lavar los platos y mirar tele y acostarnos a dormir.